En el tema del día de hoy veremos la fosilización. Para empezar con un poquito de historia, tenemos que conocer que hubo un señor llamado Charles Lyell que publicó un libro que se llama Principios de Geología. En esos principios de geología, él habló por primera vez de la corteza terrestre y dijo que no era fija, sino que estaba en constante movimiento, como ya vimos en geografía el año pasado, pues que está formada por placas tectónicas, está segmentada y esas placas tectónicas generan movimientos de choque, de separación o de deslizamiento. Entonces él fue el primero que dijo y dijo pues que precisamente por esa razón constantemente la corteza está moviéndose y evolucionando. Una vez que conocemos esto, pasamos ahora sí a los fósiles. Los fósiles son restos o huellas o impresiones de organismos que vivieron hace mucho tiempo. Mínimo tiene que tener 10.000 años de existencia, de antigüedad, pues ese fósil, para que se considere un fósil. Y ese organismo, esos restos, esas huellas o impresiones, fueron preservados durante esos 10.000 años mínimo bajo ciertas circunstancias. Probablemente debido al polvo, a la lluvia, a la erosión, a todo eso, fueron cubiertos poco a poco con cierto material, pero el clima o el lugar donde quedaron tenía la humedad, la cantidad o la tierra adecuada, bueno, ciertas condiciones que hicieron que se preservara. Y debido a los movimientos de la corteza terrestre, como lo mencionó Charles Lyell, salieron a la luz. O a veces, una vez que los científicos descubren por los movimientos de la corteza terrestre algún fósil, es muy probable que, como ese fósil quedó ahí, sea un espacio adecuado para que haya más fósiles. Entonces ya se realizan excavaciones a propósito para encontrar más fósiles, porque si hay uno en esa área significa que esa área tiene ciertas circunstancias que hacen que haya más fósiles. Como ya dije, se necesitan ciertas circunstancias, ciertos elementos para que pueda existir un fósil. No cualquier resto de organismos o cualquier huella o cualquier impresión se puede volver un fósil. Tiene que estar en un lugar y tener ciertas características adecuadas. Hay 4 procesos para que un resto de un organismo se vuelva fósil. El primero es la sedimentación. Aquí podemos ver una imagen. La primera nos indica un animal. El animal está en el mar, muere y el animal se va hasta el fondo marino. En el fondo marino, a eso se le llama sedimentación, porque los elementos más pesados se van siempre hasta el fondo, ¿sí? Entonces, en este caso, hasta el fondo hay tierra finita, muy lisita. El animal llega hasta el fondo porque es más pesado y debido a esa tierra que hay en el fondo, deja una buena impresión de todo su cuerpo. Luego los restos, obviamente como cualquier ser vivo, se siguen cubriendo con los sedimentos y al mismo tiempo los animales lo están descomponiendo. Probablemente el mismo sedimento del agua está penetrando en su cuerpo y como se va poniendo encima más y más y más y más sedimentos, se empieza a fosilizar. Obviamente, como la corteza terrestre, como dijo Charles Lyell, está en constante movimiento, va a llegar a un punto donde por la misma dinámica de la corteza, por el mismo movimiento, esa parte que estaba debajo del mar va a quedar expuesta encima. Y entonces ahí podemos descubrir el fósil y podemos ver, a lo mejor ya ni están los restos, solo está la huella que tiene la forma exacta
de ese animal que cayó ahí. A veces no nada más son animales, a veces puede ser una huella, así como si pasó algún animal por ahí y pisó y las condiciones eran las adecuadas, ahí queda la huella y esa huella se va cubriendo con más tierra de la misma que está ahí finita, pero como había ciertas circunstancias se preserva y debido a la dinámica de la corteza terrestre va a salir en un futuro a la luz. Recordemos, mínimo 10.000 años para que se considere un fósil. Otra forma de fosilización es la permineralización, que significa que los minerales que están en el ambiente entren dentro de ese resto, de ese organismo y lo preserven, lo endurezcan. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que se llama, estos fósiles se llaman coprolitos y sí, así como lo ven, es popó fosilizada, es decir, el ambiente donde el animal hizo popó tenía ciertos minerales que penetraron dentro de la popó, le quitaron la humedad y ocuparon el lugar de ese material y lo endurecieron hasta formar como una piedra. No nada más se da en la popó, por ejemplo, aquí podemos ver todo un animal que es así como un lagarto, una iguana, algo así. Este animal también está fosilizado por permineralización. Los minerales del ambiente penetraron en los huesitos del animal y los endurecieron, los convirtieron en piedra, ocuparon el lugar del material que están hechos los huesos y eso permitió que se conservara casi intacto, bueno, su estructura ósea, porque obviamente la carne y todo eso pues se deshace con las bacterias, pero gracias a eso podemos verla. La cristalización es otro método para fosilizar. En este caso se necesita cierta resina especial y esa resina atrapa animales y después la resina se endurece como si fuera un cristal, por eso se llama cristalización y el animal queda intacto ahí adentro atrapado y podemos ver exactamente cómo era. O bueno, no nada más el animal, cualquier resto o cualquier huella que haya quedado atrapada en ese tipo de resina. Y el último método es el método de carbonización. Todos los seres vivos tenemos en nuestro cuerpo carbono, así como el que usamos de papel pasante para copiar un dibujo de una hoja a otra. Entonces, al morir, liberamos ese carbono y ese carbono deja plasmada como si fuera una impresión la imagen de nosotros. En este caso aquí podemos ver la imagen de una hoja que al descomponerse dejó plasmado como si fuera una copia fotostática su imagen. Y existe un método que se llama método del carbono 14 que analiza los fósiles midiendo la antigüedad de su carbono y con eso podemos darnos cuenta de qué tan antiguo es un fósil. Espero que este tema les haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.